Entonces, nuestra lucha tiene personajes que encabezan el sentido de lo que hacemos, y pues en este caso nuestros ejidatarios son estas personas que llevan la punta de lanza en torno al movimiento. Así que le demos la más cordial bienvenida a la señora Rosa y al señor Pancho, que son ejidatarios de Tetecala, y a Alicia también, que son ejidatarios de Tetecala, y los que han pues tenido el valor realmente, ¿no? Son las personas que han sido valientes para cultivar, y pues les van a dar algunas palabras. Chao. Buenas tardes, compañeros, compañeras, sean ustedes bienvenidos a esta de su casa, Tetecala. Somos un grupo que nos dimos una tarea de iniciar este trabajo canábico para el beneficio de nuestro pueblo. Pero también les agradecemos a todos ustedes que participan en este compromiso que tenemos, porque no nomás es Tetecala, somos varios municipios y varios estados unidos al plan Tetecala. Por eso les doy las gracias y sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Me presento, soy Rosa María Quiroga Sotelo. Les agradecemos mucho a todos los presentes que nos han dado el apoyo para estar en nuestro plan Tetecala. Y espero que todos estén bien y se sientan como en su casa, y que nos sigan apoyando, y les doy la bienvenida a todos los que vienen a exponer y apoyarnos por nuestro proyecto. Gracias. Muy bien, como bien sabemos, esta no es una lucha exclusivamente de campesinos, no es una lucha que sí que tiene que ver con la tierra, pero también está la voz de los pobladores de Tetecala, ¿no? Entonces, démosle una bienvenida a Juan Jesús, a efecto de que nos dé sus comentarios respecto a cómo han vivido esta puesta en marcha de un proceso histórico en Tetecala. Buenas tardes. Bueno, pues de antemano agradecerle a cada uno de ustedes, de las personas de los diferentes lugares donde nos acompañan. Y pues bueno, a través de esta lucha sí hemos sufrido discriminación, como todo. También hemos recibido muchas felicitaciones. Y pues claro, ¿no? El gobierno siempre nos ha señalado como pues drogadictos, nos han señalado como corruptos, como todo. Entonces, pues más que nada les quiero dar un mensaje que yo digo creo porque no estoy seguro también, de que todo depende de nosotros el poder cambiar este tema, ¿no? Más que nada, cambiar la perspectiva, el pensamiento de nuestro pueblo. Entonces yo de antemano pues quiero agradecerles su presencia. No soy muy bueno hablando, menos el micrófono. Entonces pues de antemano gracias. Estamos aquí en lo que les podamos ayudar. Bienvenidos. Muy bien, pues ahora sí vamos a dar, después de esta bienvenida, de estas palabras de los pobladores, inicio con estas charlas en torno al cannabis. Recordemos que un poco más adelante ya se va a tratar el tema específicamente de la suscripción del plan Tetecala, cuáles son los efectos, qué vamos a hacer el día de hoy, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las ventajas de haberlo firmado. Pero antes vamos a dar una ponencia aquí por Alex Mojica, que es un emprendedor y un activista canábico, ¿no?, de hace tiempo, y él nos va a explicar un poco de
los primeros pasos en relación con la marihuana. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Primero que nada, muchas gracias a todos por prestar oídos a esta pequeña plática. Esta plática yo la denominé Cannabis para principiantes. Se trata justamente de entender un poco la planta, saber o conocer desde el principio qué es lo que refiere a la cannabis desde una mirada pues un poquito más sencilla y no clavarnos tantos en tecnicismos. Bien, bueno, ya lo comentaba Andrés, mi nombre es Alejandro Mojica, yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de México, fui colaborador y socio de Club Canábico Xochipilli y Fundación Ananda. Club Canábico Xochipilli fue el primer lugar que tuvo un lugar abierto para poder consumir cannabis de manera pues abierta al público en un espacio pues, privado. Y Fundación Ananda se encargaba de brindar asesoría médica a pacientes que requerían el uso de cannabinoides en base a diferentes padecimientos. Entonces, ese es un poquito de mi currícula en este mundo de la cannabis. Ya llevo consumiendo, bueno, pues desde los 16 años, ya como entusiasta desde los 24, entonces pues le he metido un poquito de estudio a la parte canábica. Entonces, primero para entender un poco la cannabis es saber qué es la planta. Primero, la planta se define como una planta dioica, esto quiere decir que es una planta que tiene macho y hembra. Es una planta que tiene diferentes etapas. Estas 4 etapas son la etapa de germinación, la etapa de vegetación, prefloración y floración. Entonces, durante estas etapas, la planta va desarrollando diferentes sustancias que la van componiendo o la definen actualmente como una planta que da alternativa a diferentes padecimientos. Entonces, primero, lo que vamos a aprender aquí es conocer un poquito más acerca de la planta. Vamos a participar. Si tienen alguna duda, la pueden exponer. Igual, si gustan esperar un poquito al final, ya para que todos podamos participar. Y podemos desarrollar un poquito más el conocimiento de la planta y los usos que todos le podemos dar. Entonces, hablemos un poquito acerca de la cannabis. Su uso, pues, ya está probado desde hace miles de años. Se tienen datos que se utilizaba ya dentro de la agricultura desde hace más de 10.000 años antes de nuestra era. Desde ese tiempo ya se conocía la agricultura y principalmente se ocupaba para poder alimentar a la población porque se utilizaban las semillas, también las flores y a los animales principalmente. A ellos se les daba las flores y las semillas para que pudieran ser como también el alimento. Entonces, después de esto se encuentran otros usos, tales como crear fibras a partir del tallo de la flor, y estas fibras las convierten posteriormente en textiles. Entonces, desde tiempos remotos se tiene datos que los vikingos ya utilizaban el cannabis para poder llevar los barcos a navegar a través de las velas y las cuerdas que hacían directamente con esta fibra de cáñamo. Entonces, los chinos fueron quienes empezaron a utilizarlo ya de manera medicinal. Esto para allá del año 2300 antes de nuestra era. Se tienen registros de un cirujano dentista que utilizaba los extractos del aceite de cannabis para poder hacer las extracciones dentales. Esto en la China estamos hablando del 2300 antes de nuestra era o antes de Cristo. Entonces, ya se tiene un uso remoto de la planta desde hace muchísimos años. Entonces, la relación que tienen los humanos con la planta no solo está enfocada en el tema de un uso lúdico o un uso espiritual, sino que también lo está utilizando para poder vestir, para poder comer y también para poder curar sus malestares. Ya para el año 850, los vikingos empiezan a hacer todas estas expediciones y empiezan a transportar la semilla a diferentes lugares. Sin embargo, para que nosotros llega hasta la llegada de Cristóbal Colón. Al continente americano se tienen registros que llega a través de estas carabelas, lo traen ya directamente como una siembra de donde se sacaban los textiles y de donde sacaban todas estas fibras para que se empezara a producir ya en otras tierras. Entonces se cree que en las carabelas de Cristóbal Colón, además de las velas y las cuerdas, traían semillas para poder empezar a hacer esta producción para la colonia española. Entonces aquí a América empiezan a utilizar ya de manera industrial el cannabis en estas siembras que se empiezan a generar para obtener las semillas, las fibras y los textiles. Entonces, para el año 1533, ya entrando pues en una era un poquito más moderna, hablando de los tiempos pasados, encontramos que el rey Enrique VIII obliga a muchos de sus colonias a sembrar el cáñamo de manera pues obligatoria, valga la redundancia,
para que se pudiera empezar a utilizar toda la producción en toda la corona inglesa. De igual manera se empiezan a cultivar para desarrollar textiles, las cuerdas, lo que se venía haciendo desde otras eras, pero también para utilizar papiros. Empezaban a utilizarlas ya para hacer, desde tiempos remotos para hacer papel, pero ahorita ya en estas épocas de 1500 empieza a ser un poco más elaborado el proceso para poder sacar el papel, porque se hace un proceso muy similar al que utilizaban para todos estos procesos de algodón. Entonces, para el año 1939 ya se empieza a utilizar cáñamo de una manera un poquito más